La niña mendiga se acercó a la novia en una boda y le gritó: «¡Mamá!». Todos quedaron sin palabras al ver lo que pasó después. El silencio en la iglesia era casi palpable mientras Raquel avanzaba por el pasillo central. Su vestido blanco, sencillo pero elegante, contrastaba con su piel morena y su cabello negro recogido en un moño bajo. Gustavo la esperaba en el altar, su mirada enamorada fija en ella. Los invitados sonreían, conmovidos por la escena. De repente, las puertas de la iglesia se abrieron de golpe. Una niña pequeña, no mayor de 5 años, irrumpió en el recinto. Su ropa estaba sucia y desgarrada, su cabello enmarañado. Los murmullos de asombro se extendieron por la congregación. «¡Mamá!», gritó la niña, su voz aguda resonando en las paredes de piedra. El rostro de Raquel palideció instantáneamente. Sus ojos, antes llenos de alegría, ahora reflejaban puro terror. Gustavo se tensó, su mandíbula apretada mientras miraba alternativamente a Raquel y a la niña. La pequeña corrió hacia Raquel, esquivando a los invitados que intentaban detenerla. Se aferró al vestido de novia, manchándolo con sus manitas sucias. «Mamá, te encontré», sollozó. Gustavo dio un paso adelante, su voz temblando de ira y confusión. «Raquel, ¿qué significa esto? ¿Quién es esta niña?». Raquel abrió la boca, pero las palabras no salieron. Sus ojos recorrieron la iglesia, buscando una salida, una explicación, cualquier cosa que pudiera salvarla de este momento. Los padres de Gustavo se levantaron de sus asientos, sus rostros una mezcla de shock y decepción. La madre de Raquel comenzó a llorar silenciosamente, mientras su padre exigía respuestas con voz ronca. El pánico se apoderó de Raquel. Su respiración se volvió errática, su mente un torbellino de pensamientos incoherentes. La niña seguía aferrada a ella, ajena al caos que había desatado. Gustavo avanzó, sus ojos ardiendo de furia. «Habla, Raquel. Explícame qué está pasando. Ahora». Raquel miró a la niña, luego a Gustavo y finalmente a la salida de la iglesia. En un instante, tomó una decisión. Se agachó, tomó a la niña en sus brazos y antes de que alguien pudiera reaccionar, echó a correr hacia la puerta. Los gritos de Gustavo y los jadeos de sorpresa de los invitados la persiguieron mientras salía a la calle. Su vestido de novia, ondeando tras ella, la niña aferrada a su cuello, como si su vida dependiera de ello. La boda perfecta se había convertido en una pesadilla, y Raquel huía, llevándose consigo no solo a la misteriosa niña, sino también un secreto que amenazaba con destruir todo lo que amaba. Raquel corría por las calles, su vestido de novia ondeando como una bandera blanca de rendición. El sol de la tarde se reflejaba en las lágrimas que corrían por sus mejillas. La niña, Antonia, se aferraba a su cuello, sollozando quedamente. Los recuerdos inundaron la mente de Raquel mientras huía. Vio el día en que conoció a Gustavo, en aquella fiesta de la universidad. Su sonrisa cálida, sus ojos chispeantes. Recordó su primer beso bajo la luz de la luna, la promesa de un amor eterno. Pero también recordó las sombras, las llamadas a medianoche que Gustavo cuestionaba con ceño fruncido, las salidas repentinas que generaban discusiones acaloradas, los celos de Gustavo, al principio halagadores, luego asfixiantes. ¿Quién es él? La voz de Gustavo resonaba en su memoria, llena de sospecha. ¿Por qué siempre estás mirando tu teléfono? Raquel tropezó, casi cayendo sobre el asfalto caliente. Se recuperó, jadeando, y siguió corriendo. Podía escuchar los gritos distantes de Gustavo y su familia. El sonido de sirenas se acercaba. Las calles familiares de su barrio dieron paso a zonas más precarias. Los edificios se volvieron más desgastados, las aceras más agrietadas. Raquel sabía que se adentraba en territorio peligroso, pero no tenía opción. Un flashback la golpeó con fuerza. Estaba en su departamento, ocultando apresuradamente fotos y documentos en un cajón secreto. El timbre sonaba insistentemente. Era Gustavo, llegando de sorpresa. «Solo un segundo, amor», gritó Raquel, su corazón latiendo con fuerza.
Volvió al presente cuando Antonia tiró de su cabello. «Mamá, tengo miedo», susurró la niña. Raquel se detuvo, exhausta. Miró a la pequeña, su corazón partiéndose en 1000 pedazos. ¿Cómo explicarle que no era su madre? ¿Cómo justificar años de mentiras y secretos? A lo lejos, escuchó la voz de Gustavo. «Raquel, detente, tenemos que hablar». Con un sollozo ahogado, Raquel retomó su carrera. Sabía que cada paso la alejaba de la vida que había soñado, del hombre que amaba. Pero también sabía que no había vuelta atrás. El pasado la había alcanzado, y ahora debía enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Mientras se adentraba en las sombras de los callejones, Raquel se preguntó si algún día Gustavo podría perdonarla, si algún día entendería por qué había guardado tantos secretos. Pero por ahora, solo podía correr, con Antonia en sus brazos y el peso de sus mentiras sobre sus hombros. El sol se ocultaba tras los edificios destartalados, cuando Raquel, con Antonia aún en brazos, se adentró en el corazón del barrio marginal. El contraste entre su vestido de novia, ahora sucio y rasgado, y la miseria que la rodeaba, era dolorosamente evidente. Callejones estrechos y malolientes se extendían en todas direcciones. En las esquinas, grupos de hombres de mirada perdida fumaban y bebían, sus ojos siguiendo cada movimiento de Raquel con una mezcla de curiosidad y amenaza. Mujeres demacradas, con bebés en brazos, la miraban con una mezcla de lástima y envidia. Antonia se aferró con más fuerza a Raquel, escondiendo su rostro en el cuello de la mujer. «Tengo miedo», susurró la niña. Raquel tragó saliva, intentando controlar su propio temor. «Todo estará bien, mi amor». Mintió, sabiendo que nada estaba bien y que quizás nunca lo estaría de nuevo. Un grupo de adolescentes se acercó, rodeándolas. Sus risas y comentarios obscenos hicieron que Raquel apretara el paso, su corazón latiendo desbocado. Novia, ¿te dejaron plantada?», gritó uno, provocando carcajadas entre sus compañeros. Raquel los ignoró, caminando lo más rápido que podía con Antonia en brazos y sus tacones hundiéndose en el barro de las calles sin pavimentar. De repente, una anciana salió de una casa en ruinas. Su rostro, surcado de arrugas, mostraba una mezcla de compasión y curiosidad. «Niña, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda?». Raquel dudó. La desconfianza luchaba contra su desesperación. Finalmente, asintió, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. La anciana las guió hacia su casa, un espacio pequeño pero limpio. «Siéntate, hija. Descansa un poco», dijo, ofreciéndole un vaso de agua. Mientras Raquel bebía con avidez, su mente volvía una y otra vez a la iglesia, a la cara de Gustavo, transformada por la ira y la confusión. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo iba a salir de este embrollo? Antonia, agotada, se quedó dormida en su regazo. Raquel la miró, su corazón dividido entre el amor que sentía por la niña y el peso de los secretos que la habían llevado hasta allí. «Tienes que ser fuerte, hija», dijo la anciana, como si leyera sus pensamientos. «Este barrio no perdona a los débiles». Raquel asintió, consciente de que había entrado en un mundo para el que no estaba preparada. Pero mientras acariciaba el cabello de Antonia, supo que no tenía opción. Por esta niña, por los errores del pasado, tendría que encontrar la fuerza para sobrevivir en este nuevo y peligroso entorno. La noche caía sobre el barrio, trayendo consigo nuevos peligros y desafíos. Raquel cerró los ojos, rezando por primera vez en años, pidiendo la fuerza para enfrentar lo que vendría. En la iglesia, el caos reinaba. Gustavo, con el rostro contorsionado por la ira y el dolor, arrancaba las flores de los arreglos y las arrojaba al suelo. Los pétalos blancos y rosados cubrían el pasillo como una alfombra de sueños rotos. «Mentirosa», gritaba, su voz ronca por la emoción. «Todos estos años, ¿cómo pudo engañarme así?». Su madre, Elena, intentaba calmarlo, pero sus propios ojos estaban llenos de lágrimas.
Hijo, por favor, tenemos que pensar con claridad. El padre de Raquel, don Carlos, se acercó a Gustavo, su rostro una máscara de vergüenza y confusión. Te juro que no sabíamos nada de esto. Nuestra hija, no entiendo qué está pasando. Los invitados murmuraban, algunos ya se retiraban, lanzando miradas de lástima y curiosidad morbosa. El sacerdote, aún de pie en el altar, parecía no saber qué hacer. Gustavo se volvió hacia sus padres, sus ojos ardiendo con determinación. Voy a descubrir la verdad, cada mentira, cada engaño, no importa lo que cueste. Sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas frenéticas. Carlos, soy Gustavo. Necesito que investigues todo sobre Raquel Montero. Sí, mi novia, exnovia. Quiero saber cada detalle de su vida en los últimos 5 años. Cada lugar que visitó, cada persona con la que habló. Mientras Gustavo se sumergía en su búsqueda obsesiva de respuestas, su hermana menor, Lucía, se acercó tímidamente. Gustavo, ¿y si Raquel tenía una buena razón para...? No hay ninguna buena razón para mentir así, estalló Gustavo, haciendo que Lucía retrocediera asustada. La madre de Raquel, Sofía, lloraba desconsoladamente en un banco de la iglesia. Mi niña, ¿qué has hecho? ¿Por qué nos has hecho esto? Don Carlos la abrazó, pero sus ojos mostraban más ira que consuelo. Cuando la encuentre, tendrá mucho que explicar. Mientras tanto, Gustavo seguía haciendo llamadas, su mente trabajando a toda velocidad. Recordaba cada momento sospechoso, cada excusa que ahora parecía tan obvia. ¿Cómo había sido tan ciego? La encontraré, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Y cuando lo haga, sabrá lo que es perderlo todo por mentir. La iglesia, que debería haber sido testigo de una unión feliz, ahora era el escenario de una familia destrozada y un hombre consumido por la sed de venganza y verdad. El eco de los sollozos y las promesas de retribución resonaba en las paredes sagradas, mientras afuera, el sol comenzaba a ponerse, marcando el final de un día que había comenzado con promesas de amor eterno y terminaba en traición y dolor. El crepúsculo teñía el cielo de tonos púrpura y naranja cuando Raquel y Antonia se adentraron más en el laberinto de callejones del barrio marginal. El vestido de novia, otrora símbolo de esperanza y nuevo comienzo, ahora colgaba en jirones, manchado de barro y sudor. Raquel, con los pies doloridos y el alma aún más lastimada, divisó una casa abandonada al final de un callejón sin salida. Las ventanas estaban tapiadas con tablas viejas y la puerta colgaba de sus goznes, pero parecía ser el único refugio disponible. «Ven, mi niña», susurró a Antonia, quien la seguía con pasos temblorosos. «Aquí estaremos a salvo por ahora». Al entrar, el olor a humedad y abandono las golpeó. Raquel improvisó una cama con cartones viejos en un rincón menos sucio. Acostó a Antonia, quien se durmió casi al instante, agotada por la odisea. Sentada junto a la niña, Raquel hundió el rostro entre las manos. Las lágrimas, que había contenido durante horas, finalmente fluyeron libremente. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo iba a salir de esta situación? Un ruido en la puerta la sobresaltó. Una mujer de mediana edad, con el rostro curtido por el sol y las penurias, se asomó cautelosamente. «¿Estás bien, hija?», preguntó con voz ronca pero amable. Raquel, instintivamente, se colocó protectoramente frente a Antonia. La mujer levantó las manos en señal de paz. «Tranquila, no vengo a hacerles daño. Me llamo Carmen. Vi que entraron aquí y, bueno, este no es lugar para una novia y una niña». Poco a poco, más vecinos curiosos se acercaron. Sus rostros mostraban una mezcla de desconfianza y compasión. Raquel, superando su miedo inicial, les contó una versión editada de su historia, omitiendo los detalles más comprometedores. Para su sorpresa, la comunidad respondió con una solidaridad inesperada. Carmen trajo un poco de comida. Un anciano ofreció unas mantas viejas pero limpias. Una joven madre compartió ropa para Antonia. Mientras la noche caía sobre el barrio, Raquel tomó una decisión.
Sacó el sobre con los ahorros para su luna de miel, que milagrosamente aún llevaba consigo. «Usaré esto para ayudar», anunció, «para agradecer vuestra bondad y para hacer algo bueno en medio de tanto caos». Los vecinos la miraron con asombro y algo de escepticismo, pero en sus ojos Raquel vio un destello de esperanza. Sin embargo, en las sombras, dos figuras observaban silenciosamente. Sus ojos brillaban con codicia al ver el sobre lleno de dinero. «Mira lo que tenemos aquí, Ernesto», susurró uno. «Parece que nuestra suerte está cambiando». Raquel, ajena a esta nueva amenaza, abrazó a Antonia mientras dormía. Por primera vez en horas, sintió un atisbo de paz. No sabía qué le deparaba el futuro, pero al menos, por esta noche, tenían un techo sobre sus cabezas y la inesperada bondad de extraños. El recuerdo golpeó a Raquel con la fuerza de un huracán mientras yacía en la oscuridad de la casa abandonada. Se vio a sí misma 2 años atrás, abriendo la puerta de su apartamento en medio de la noche. Allí estaba Melissa, la hermana menor de Gustavo, con el rostro bañado en lágrimas y una prueba de embarazo positiva en la mano temblorosa. «Por favor, Raquel, ayúdame», suplicó Melissa entre sollozos. «No puedo decírselo a mis padres. Me matarían». Raquel dudó, consciente de las implicaciones. Ayudar a Melissa significaría mentir a Gustavo, a la familia que estaba a punto de ser la suya. Pero la desesperación en los ojos de la joven la conmovió. «Pasa», dijo finalmente, abriendo más la puerta. En los meses siguientes, Raquel se convirtió en la única confidente de Melissa. Ocultó su embarazo, mintió a Gustavo sobre las frecuentes visitas de su hermana, incluso acompañó a Melissa a las citas médicas secretas. «¿Dónde vas con tanta prisa?», preguntaba Gustavo a menudo, sus ojos entrecerrados por la sospecha. «Solo unos recados, amor», respondía Raquel, odiando cada mentira que salía de sus labios. El peso de los secretos la consumía. Cada noche, acostada junto a Gustavo, sentía que un abismo se abría entre ellos. Volviendo al presente, Raquel miró a Antonia, dormida a su lado. La niña era la viva imagen de Melissa. ¿Cómo explicar que esta pequeña era en realidad la sobrina de Gustavo? ¿Cómo justificar años de engaños? Un ruido en la calle la sacó de sus pensamientos. Se asomó cautelosamente a la ventana y vio a los 2 hombres que había notado antes, ahora discutiendo en voz baja pero acalorada. «Te digo que esa mujer tiene dinero», decía uno. «¿Viste cómo repartió billetes entre los vecinos? Debe tener más». Raquel sintió que el miedo le helaba la sangre. No solo tenía que lidiar con su pasado, sino también con los peligros del presente. Abrazó a Antonia con fuerza, su mente trabajando frenéticamente. Necesitaba un plan, una forma de protegerse a sí misma y a la niña. Pero cada opción parecía conducir a más mentiras, más engaños. «Lo siento, Gustavo», susurró en la oscuridad. «Lo siento, Melissa. Ojalá hubiera otra manera». Mientras la noche avanzaba, Raquel permaneció despierta, atormentada por sus recuerdos y temores. Afuera, la ciudad dormía, ajena al drama que se desarrollaba en aquella casa abandonada, donde una novia fugitiva luchaba con los fantasmas de su pasado y las amenazas de su presente. El amanecer encontró a Gustavo en su departamento, rodeado de papeles, fotos y una botella de whisky medio vacía. Sus ojos, inyectados en sangre por la falta de sueño, recorrían frenéticamente cada documento, buscando pistas, conexiones, cualquier cosa que pudiera explicar la traición de Raquel. De repente, algo captó su atención. Era un viejo diario de Melissa, su hermana desaparecida hacía años. Lo había encontrado entre las cosas que sus padres habían guardado. Con manos temblorosas, comenzó a hojearlo. 10 de abril, Raquel es la única que me entiende. No sé qué haría sin ella. El corazón de Gustavo dio un vuelco. ¿Raquel y Melissa? ¿Qué conexión había entre ellas que él desconocía? Siguió leyendo, cada página revelando más secretos. Menciones de citas médicas, de miedos y ansiedades,
Y luego, la entrada que lo cambió todo. 15 de junio. Estoy embarazada. Solo Raquel lo sabe. No puedo decírselo a nadie más, mucho menos a Gustavo. La habitación pareció dar vueltas alrededor de Gustavo. Su hermana, embarazada. Raquel, guardando el secreto. Y luego, la desaparición de Melissa. Todo comenzaba a encajar de una manera horrible y dolorosa. Con manos temblorosas, marcó el número de sus padres. Era temprano, pero esto no podía esperar. «Mamá, soy yo. Necesito que vengan. Ahora. He descubierto algo sobre Melissa». Una hora después, sus padres estaban sentados frente a él, sus rostros una mezcla de confusión y temor. ¿Recuerdan los últimos días antes de que Melissa desapareciera?, preguntó Gustavo, su voz ronca. ¿Notaron algo extraño en ella? ¿En Raquel? Su madre, Elena, frunció el ceño. Ahora que lo mencionas, Melissa pasaba mucho tiempo con Raquel. Pensé que era bueno que tuviera una amiga mayor. Gustavo les mostró el diario. Vio cómo el color abandonaba sus rostros al leer las entradas. «Dios mío», susurró su padre, Roberto. «Nuestra niña, embarazada. ¿Y Raquel lo sabía todo este tiempo?» La revelación cayó sobre ellos como una losa. Años de búsqueda, de preguntas sin respuesta, y la verdad había estado tan cerca todo el tiempo. «Tenemos que encontrar a Raquel», dijo Gustavo, poniéndose de pie. «Ella es la clave para encontrar a Melissa, para entender qué pasó con mi hermana y con mi sobrino o sobrina». Mientras salían del departamento, determinados a desentrañar este misterio, Gustavo sintió que su mundo se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo. El amor se mezclaba con la traición, la esperanza con el dolor. «Te encontraré, Raquel», murmuró. «Y esta vez me dirás toda la verdad». El sol de la mañana se filtraba por las grietas de las paredes cuando Raquel despertó, desorientada por un momento. La realidad la golpeó con fuerza al ver a Antonia acurrucada junto a ella en el suelo polvoriento de la casa abandonada. Con determinación, Raquel se levantó. Hoy sería diferente. Hoy haría algo bueno. Salió a la calle, donde ya bullía la actividad del barrio marginal. Con los pocos billetes que le quedaban, compró pan y leche en una tienda destartalada. Luego, con ayuda de Carmen, la vecina que la había acogido la noche anterior, organizó un desayuno comunitario en el pequeño parque lleno de basura y hierba seca. «¡Vengan todos!», gritó Carmen. «Hay desayuno para compartir». Poco a poco, la gente se acercó. Niños descalzos, ancianos con miradas cansadas, madres con bebés en brazos. Raquel repartía el pan y la leche, sintiendo por primera vez en días que hacía algo positivo. «Gracias, señorita», dijo un anciano con lágrimas en los ojos. Hacía días que no comía nada caliente. Antonia, despierta ya, ayudaba como podía, su sonrisa iluminando el lugar. Por un momento, Raquel sintió que quizás, solo quizás, podrían encontrar un lugar aquí. Pero la paz no duró mucho. Desde la esquina, dos hombres observaban la escena con ojos codiciosos. Eran los mismos que Raquel había visto la noche anterior. «Mira, Ernesto», susurró uno. «La princesita tiene más dinero del que pensábamos, y parece que lo está regalando». Ernesto asintió, una sonrisa cruel en sus labios. «Pronto, Miguel. Pronto haremos nuestra jugada». Ajena a esta amenaza, Raquel continuó su labor. Tras el desayuno, propuso limpiar el parque. Pronto, una docena de personas trabajaban juntas, recogiendo basura, cortando la hierba alta. «Nunca nadie se había preocupado así por nosotros», dijo una mujer, limpiándose el sudor de la frente. Raquel sintió una punzada de culpa. No les había dicho toda la verdad sobre su pasado, sobre Antonia. Pero por ahora, esto era lo correcto. Estaba ayudando. Al caer la tarde, el parque lucía transformado. La gente reía, los niños jugaban. Por un momento Raquel olvidó que era una fugitiva, que había dejado atrás una vida entera. Pero la realidad la alcanzó cuando vio a Ernesto y Miguel acercarse. Sus miradas no auguraban nada bueno. «Hola, princesa», dijo Ernesto con voz melosa. «Tenemos que hablar de negocios».
Raquel sintió que el miedo le helaba la sangre. Instintivamente, buscó a Antonia con la mirada. La niña jugaba a lo lejos, ajena al peligro. «No sé de qué hablan», respondió Raquel, tratando de mantener la calma. Miguel se acercó más, su aliento caliente en su oído. «Sabemos que tienes dinero, y ahora vas a compartirlo con nosotros. A menos que quieras que todo el barrio sepa quién eres realmente, novia fugitiva». Raquel palideció. Su nuevo mundo, tan frágil, amenazaba con desmoronarse nuevamente. El recuerdo asaltó a Raquel mientras observaba a Antonia jugar en el parque recién limpiado. Se vio a sí misma, 2 años atrás, en su apartamento secreto, cuidando de una Melissa embarazada de 8 meses. «No puedo seguir así, Raquel», sollozaba Melissa, su vientre abultado bajo una camiseta holgada. «Mis padres, Gustavo, deben estar volviéndose locos buscándome». Raquel la abrazó, sintiendo el peso de su decisión. «Lo sé, cariño. Pero piensa en el bebé. Necesitas estar tranquila». Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, la familia Castilla vivía su propio infierno. Gustavo pegaba carteles con la foto de Melissa en cada poste, cada esquina. Sus padres recorrían hospitales y morgues, temiendo lo peor. «¿Dónde estás, mi niña?», lloraba Elena Castilla cada noche, abrazando una foto de su hija. Raquel dividía sus días entre cuidar a Melissa y mantener las apariencias con Gustavo. Cada mentira, cada excusa, era una puñalada a su relación. «¿Por qué estás tan distante últimamente?», preguntaba Gustavo, sus ojos llenos de sospecha y dolor. «El trabajo, amor, ya sabes cómo es», respondía Raquel, odiándose por cada palabra falsa. Una noche, Melissa entró en trabajo de parto prematuramente. Raquel, presa del pánico, la llevó a una clínica clandestina. Horas de angustia siguieron. «Puja, Melissa». «Ya casi está aquí», alentaba Raquel, sosteniendo la mano de la joven. Con un último grito de dolor, Antonia llegó al mundo. Pequeña, frágil, pero perfecta. Melissa, exhausta y aterrada, miró a su hija. «No puedo hacerlo, Raquel. No estoy lista para ser madre, pero es tu hija, Melissa. ¿Tu familia?» «No», interrumpió Melissa. «Tú eres su madre ahora. Prométeme que la cuidarás». Antes de que Raquel pudiera responder, Melissa se desmayó. Los médicos la atendieron rápidamente, pero cuando Raquel volvió con ayuda, Melissa había desaparecido. De vuelta en el presente, Raquel sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Antonia, ajena a todo, reía mientras jugaba con otros niños. «¿Estás bien?», preguntó Carmen, acercándose. Raquel se secó las lágrimas rápidamente. «Sí, solo recordando». Pero su momento de vulnerabilidad fue interrumpido por la voz áspera de Ernesto. «Es hora de hablar, princesa. No querrás que tus nuevos amigos sepan quién eres realmente, ¿verdad?». Raquel sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. El pasado y el presente colisionaban, amenazando con destruir todo lo que había construido. Con un nudo en la garganta, se preparó para enfrentar esta nueva amenaza, consciente de que cada decisión que tomara podría cambiar su vida para siempre. Gustavo se encontraba en su auto, estacionado frente a un edificio de apartamentos deteriorado en las afueras de la ciudad. Su corazón latía con fuerza mientras sostenía en sus manos temblorosas la dirección que había encontrado en el diario de Melissa. «Tiene que ser aquí», murmuró para sí mismo, reuniendo el coraje para salir del vehículo. Con pasos decididos, subió las escaleras hasta el 3er piso. Se detuvo frente a la puerta 3B, respiró hondo y llamó. Nadie respondió. Después de varios intentos, sacó la llave que había encontrado escondida en el marco del diario de Melissa. El apartamento estaba vacío, cubierto de una fina capa de polvo. Gustavo recorrió las habitaciones, su mente tratando de procesar lo que veía. En el dormitorio principal, encontró una cuna. Su corazón dio un vuelco. «Dios mío, era verdad», susurró, acariciando la madera desgastada. En un cajón encontró fotos. Melissa embarazada, Raquel sosteniendo a un bebé.
La evidencia que buscaba estaba allí, cruel y clara. De repente, escuchó pasos en el pasillo. Se tensó, preparándose para enfrentar a quien fuera. La puerta se abrió y entró una anciana, la casera del edificio. «¿Quién es usted?», preguntó la mujer sorprendida. Gustavo, con voz quebrada, respondió. Soy el hermano de Melissa. ¿La conoció?» Los ojos de la anciana se suavizaron. «Ah, la pobre chica embarazada. Sí, vivió aquí con su amiga, la morena bonita. Desaparecieron hace tiempo, dejando todo atrás». Gustavo sintió que le faltaba el aire. «¿Sabe algo más? ¿A dónde fueron?». La anciana negó con la cabeza. «Lo siento, hijo. Un día simplemente se fueron, pero…». Dudó un momento. Hubo rumores de que las vieron en el barrio marginal, cerca del río. Con esa nueva información, Gustavo salió disparado del apartamento. En el auto, llamó a sus padres. «Mamá, papá, tengo noticias. Melissa tuvo un bebé. Raquel la ayudó a ocultarlo. Voy al barrio marginal a buscarlas». «Gustavo, espera», gritó su madre, pero él ya había colgado. Mientras conducía hacia el barrio marginal, su mente era un torbellino de emociones. Rabia, dolor, confusión y una pizca de esperanza. ¿Estaría Melissa viva? ¿Encontraría a su sobrino o sobrina? Lo que Gustavo no sabía era que, en ese mismo momento, Raquel enfrentaba sus propios demonios en ese mismo barrio. El destino estaba a punto de reunirlos, para bien o para mal. El sol del mediodía caía implacable sobre el barrio marginal cuando Raquel se enfrentó a Ernesto y Miguel. Su corazón latía desbocado, pero mantuvo la compostura, consciente de que Antonia y los demás niños jugaban a pocos metros. «No sé de qué están hablando», dijo Raquel fingiendo calma. «No tengo dinero». Ernesto soltó una carcajada áspera. «No nos tomes por tontos, princesa. Sabemos quién eres. La novia fugitiva, ¿no? Apuesto a que hay gente buscándote, gente que pagaría bien por saber dónde estás». El miedo se apoderó de Raquel, pero en ese momento, Carmen se acercó. «¿Todo bien por aquí?», preguntó la mujer, su mirada desafiante fija en los dos hombres. Miguel dio un paso atrás, incómodo. «Solo conversábamos», masculló. Raquel vio su oportunidad. «Carmen, ¿podrías llevar a Antonia a casa? Tengo que resolver un asunto». Una vez que Carmen se alejó con la niña, Raquel encaró a los matones. «Escuchen bien, no tengo dinero, pero tengo algo mejor. Información que podría valer mucho en las calles». Era un farol desesperado, pero era todo lo que tenía. Ernesto entrecerró los ojos, intrigado. «Te escuchamos». Raquel improvisó rápidamente, mezclando verdades a medias con mentiras audaces. Les habló de conexiones con gente poderosa, de secretos que podrían derribar imperios. Con cada palabra, veía crecer la codicia en los ojos de los hombres. «Denme una semana», concluyó. «Una semana y les traeré algo que vale más que cualquier cantidad de dinero que puedan imaginar». Ernesto y Miguel se miraron, evaluando la propuesta. Finalmente, Ernesto asintió. «Una semana, princesa, ni un día más. ¿Y si nos estás engañando?». Dejó la amenaza en el aire. Cuando se alejaron, Raquel se derrumbó contra una pared, temblando. Había ganado tiempo, pero ¿a qué precio? ¿Qué haría ahora? Esa noche, mientras Antonia dormía, Raquel lloró en silencio. Pensó en Gustavo, en la vida que había dejado atrás. Pensó en Melissa y en las promesas que había hecho. El peso de sus decisiones la aplastaba. «¿Mami?». La voz somnolienta de Antonia la sobresaltó. «¿Por qué lloras?». Raquel abrazó a la niña, su corazón dividido entre el amor y la culpa. «No es nada, mi amor. Todo estará bien». Pero mientras consolaba a Antonia, Raquel sabía que estaba atrapada en una red de mentiras que amenazaba con asfixiarla. Y en algún lugar de la ciudad, Gustavo se acercaba, sin saberlo, a una verdad que cambiaría sus vidas para siempre. El recuerdo golpeó a Raquel con la fuerza de un tren, mientras se sentaba en la oscuridad, vigilando el sueño inquieto de Antonia. Se vio a sí misma, 2 años atrás, descubriendo con horror que Melissa había escapado del apartamento secreto.
—¡Melissa! —gritó Raquel, recorriendo frenéticamente cada habitación. El pánico se apoderó de ella cuando encontró una nota garabateada apresuradamente. —Lo siento, no puedo más. Perdóname. Sin pensarlo 2 veces, Raquel salió a la calle. La noche era fría y una llovizna persistente empapaba la ciudad. Recorrió calles y callejones, gritando el nombre de Melissa hasta quedarse ronca. Fue en un callejón oscuro del barrio marginal donde la encontró. Melissa estaba en el suelo, empapada y temblando, en pleno trabajo de parto. —¡Dios mío, Melissa! —exclamó Raquel, corriendo hacia ella. —El bebé viene —jadeó Melissa entre contracciones. Raquel, presa del pánico, intentó ayudar. Sus manos temblaban mientras trataba de recordar lo poco que sabía sobre partos. La lluvia caía sin piedad, mezclándose con el sudor y las lágrimas. —¡Puja, Melissa! ¡Puja! —gritaba Raquel, sosteniendo las manos de la joven. Con un grito desgarrador, Melissa dio a luz a Antonia. La bebé lloró, un sonido débil pero lleno de vida, que contrastaba con el silencio repentino de su madre. —Es hermosa —susurró Melissa, sus ojos cerrándose por el agotamiento. Raquel, con la recién nacida en brazos, supo que necesitaban ayuda urgente. —Aguanta, Melissa. Voy por ayuda. Corrió hacia la calle principal, gritando por auxilio. Cuando finalmente logró que alguien llamara a una ambulancia y regresó al callejón, Melissa había desaparecido. —¡Melissa! —gritó Raquel, desesperada. Pero solo el llanto de Antonia le respondió. De vuelta en el presente, Raquel abrazó a Antonia con fuerza. La niña se removió en sueños, ajena al tormento de la mujer que la cuidaba. —Te fallé, Melissa —susurró Raquel entre lágrimas. Les fallé a todos. El peso de esa noche, de las decisiones tomadas en medio del caos y el miedo, la aplastaba. ¿Cómo explicaría todo esto a Gustavo? ¿A la familia Castilla? ¿A Antonia cuando creciera? Afuera, la ciudad dormía, indiferente al drama que se desarrollaba en aquella pequeña habitación. Raquel, atrapada entre el pasado y el presente, entre el amor y la culpa, se preparaba para enfrentar un nuevo día, sabiendo que cada hora que pasaba la acercaba más al momento en que tendría que enfrentar la verdad y sus consecuencias. El amanecer encontró a Gustavo en su auto, estacionado en la entrada del barrio marginal. Ojeras profundas marcaban su rostro, testigo de una noche sin dormir. A su lado, en el asiento del copiloto, un detective privado revisaba unos papeles. Según mis fuentes, dijo el detective, una mujer que coincide con la descripción de Raquel fue vista por esta zona hace un par de días. Iba con una niña pequeña. El corazón de Gustavo dio un vuelco. ¿Una niña? ¿Estás seguro? El detective asintió. Sí, de unos 4 o 5 años. Cabello oscuro, ojos grandes. Se parecía mucho a las fotos de tu hermana Melissa cuando era pequeña. Gustavo cerró los ojos tratando de asimilar la información. Su sobrina, la hija de Melissa. Viva y, aparentemente, con Raquel. Vamos, dijo, abriendo la puerta del auto. Tenemos que encontrarlas. Mientras tanto, en otra parte del barrio, Raquel despertaba sobresaltada. Antonia seguía durmiendo plácidamente a su lado. Con cuidado de no despertarla, Raquel salió de la habitación. Afuera, el barrio ya bullía de actividad. Carmen la esperaba con una taza de café. «Tienes visita», dijo la mujer, señalando hacia la esquina. Raquel sintió que el suelo se abría bajo sus pies cuando vio a Ernesto y Miguel acercarse. «Buenos días, princesa», saludó Ernesto con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Esperamos que tengas buenas noticias para nosotros». Raquel tragó saliva. «Les dije una semana. Apenas han pasado 2 días». Miguel se acercó amenazadoramente. «El tiempo corre y nuestra paciencia se agota». En ese momento, un alboroto en la calle principal llamó su atención. Gustavo y el detective avanzaban por el barrio, mostrando fotos de Raquel y preguntando a los vecinos. «¡Mierda!», murmuró Raquel entrando en pánico. Ernesto siguió su mirada y sonrió maliciosamente. «Vaya, vaya, parece que tenemos compañía interesante».
Raquel, desesperada, tomó una decisión. Escuchen, les diré todo. Pero primero, ayúdenme a esconderme de ese hombre. Es peligroso. Ernesto y Miguel intercambiaron miradas, evaluando la situación. Finalmente, Ernesto asintió. De acuerdo, princesa. Pero esto te costará caro. Mientras Raquel era escoltada rápidamente hacia un callejón oscuro, vio a Gustavo de reojo. Estaba tan cerca y a la vez tan lejos. El destino parecía jugar una cruel broma, acercándolos y separándolos en un baile macabro de verdades y mentiras. En la habitación, Antonia se despertó llamando a su mamá. Carmen, comprendiendo la gravedad de la situación, entró para calmar a la niña. El barrio marginal se convirtió en un tablero de ajedrez, con Raquel y Gustavo como piezas principales, moviéndose en un juego donde la verdad era el premio y el peligro acechaba en cada esquina. El sol de mediodía caía implacable sobre el barrio marginal cuando Raquel, escondida en un sótano húmedo y oscuro, escuchaba los pasos de Ernesto y Miguel sobre su cabeza. El miedo le atenazaba la garganta, pero su mente trabajaba a toda velocidad, buscando una salida. «Muy bien, princesa», gruñó Ernesto, bajando las escaleras. «Es hora de que cantes. ¿Quién es ese tipo que te busca? ¿Y por qué es tan peligroso?» Raquel respiró hondo, sabiendo que cada palabra que dijera podría sellar su destino. Es un hombre poderoso. Está obsesionado conmigo y con la niña. Si nos encuentra, nos matará. Miguel soltó una carcajada áspera. ¿Y esperas que nos creamos ese cuento de telenovela? Es la verdad, insistió Raquel, su voz temblando. Por eso huí el día de mi boda. Descubrí sus planes y tuve que escapar para proteger a la niña. Ernesto la miró fijamente, evaluando sus palabras. ¿Y qué hay de esa información valiosa que nos prometiste? Raquel se jugó su última carta. La niña. Ella es la clave. Su ADN es la prueba de un escándalo que podría derrocar a familias poderosas. Por eso nos persiguen. Los ojos de Ernesto brillaron con codicia. Ahora sí estamos hablando, princesa. Pero necesitaremos pruebas. Mientras tanto, en las calles del barrio, Gustavo y el detective seguían buscando. La frustración crecía en Gustavo con cada callejón sin salida, con cada rostro que negaba haber visto a Raquel. «Tiene que estar aquí», murmuró, pasándose una mano por el cabello despeinado. De repente, una voz infantil llamó su atención. «Mami, ¿dónde está mami?» Gustavo se giró y vio a una niña pequeña, de unos 4 años, llorando en brazos de una mujer mayor. Su corazón dio un vuelco. El parecido con Melissa era innegable. «Disculpe», se acercó Gustavo, mostrando una foto de Raquel. «¿Ha visto a esta mujer?» La mujer, que no era otra que Carmen, dudó por un momento. Vio el dolor en los ojos de Gustavo, la desesperación, y tomó una decisión. «Sí», dijo finalmente. «Estaba aquí, pero se la llevaron unos hombres. Parecían peligrosos». El pánico se apoderó de Gustavo. «¿Dónde? ¿Hacia dónde fueron?» Carmen señaló hacia el sótano donde Raquel estaba escondida. «Creo que por allí. Pero tenga cuidado, joven. Esos hombres no son de fiar». Gustavo agradeció y se dirigió rápidamente hacia el lugar indicado, el detective siguiéndolo de cerca. No sabía que estaba a punto de desencadenar una confrontación que cambiaría sus vidas para siempre. En el sótano, Raquel escuchó pasos acercándose. El miedo y la esperanza se mezclaron en su pecho. ¿Sería Gustavo? ¿Venía a rescatarla o a condenarla? Las verdades y mentiras que había tejido estaban a punto de colisionar, y el destino de todos pendía de un hilo. El recuerdo asaltó a Raquel con la fuerza de un huracán mientras permanecía acurrucada en el rincón del sótano. Se vio a sí misma 2 años atrás, en su apartamento secreto, meciendo a la pequeña Antonia en sus brazos. El llanto de la bebé llenaba la habitación mientras Raquel, exhausta y aterrorizada, intentaba calmarla. «Shh, mi amor», susurraba. «Todo estará bien». Pero en el fondo de su corazón sabía que nada estaba bien. El teléfono sonó, sobresaltándola.
Era Gustavo, llamando desde el extranjero donde estudiaba. «Hola, amor», dijo Raquel, luchando por mantener la voz firme. «¿Cómo va todo por allá?» «Todo bien, cariño», respondió Gustavo, «pero te extraño. ¿Estás segura de que no puedes venir a visitarme?» Raquel cerró los ojos, sintiendo cómo cada palabra la hundía más en su red de mentiras. «Lo siento, amor, el trabajo. Ya sabes cómo es». Mientras hablaba, Antonia comenzó a llorar de nuevo. Raquel contuvo la respiración, rezando para que Gustavo no lo escuchara. «¿Qué fue eso?», preguntó él, su voz teñida de sospecha. «Oh, solo la televisión», mintió Raquel, odiándose a sí misma. «Una película triste». Después de colgar, Raquel se derrumbó en el suelo llorando junto con Antonia. El peso de sus decisiones, de sus mentiras, la aplastaba. De vuelta en el presente, Raquel escuchó pasos acercándose al sótano. Su corazón latía desbocado. ¿Sería Gustavo? ¿Habría llegado el momento de enfrentar la verdad? La puerta se abrió de golpe, la luz inundando el oscuro sótano. Raquel entrecerró los ojos, cegada momentáneamente. Raquel, la voz de Gustavo, una mezcla de alivio y furia, resonó en el espacio confinado. Antes de que pudiera responder, Ernesto y Miguel aparecieron detrás de Gustavo. «Vaya, vaya», sonrió Ernesto maliciosamente. «Parece que tenemos una reunión familiar». El detective intentó intervenir, pero Miguel lo detuvo con un empujón. «Quieto ahí, amigo. Esto es entre ellos». Gustavo, ignorando a los matones, avanzó hacia Raquel. Sus ojos brillaban con una mezcla de emociones: dolor, traición, amor, confusión. «¿Por qué, Raquel?», preguntó su voz quebrándose. «¿Por qué nos mentiste? ¿Dónde está mi hermana? ¿Dónde está Melissa?». Raquel, temblando, se puso de pie. Sabía que había llegado el momento. No más mentiras, no más secretos. Con lágrimas en los ojos comenzó a hablar, su voz apenas un susurro en el tenso silencio del sótano. «Gustavo, lo siento tanto. Nunca quise hacerte daño. Todo comenzó cuando Melissa vino a mí, asustada y embarazada. Y así, en aquel sótano oscuro y húmedo, rodeada de peligro y con el pasado pisándole los talones, Raquel comenzó a desenredar la madeja de mentiras que había tejido durante años. La verdad, tan tiempo oculta, estaba a punto de salir a la luz, para bien o para mal. El sótano se sumió en un silencio sepulcral mientras Raquel relataba su historia, cada palabra cayendo como una losa sobre los presentes. Gustavo escuchaba, su rostro una máscara de emociones encontradas: dolor, ira, confusión y, sorprendentemente, un atisbo de comprensión. Cuando Melissa desapareció después del parto, continuó Raquel, su voz quebrada, no supe qué hacer. Tenía a esta bebé indefensa en mis brazos y el miedo me paralizó. Decidí cuidarla, protegerla, amarla como si fuera mía. Gustavo se pasó una mano por el rostro, abrumado. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué guardaste este secreto durante tanto tiempo? Raquel sollozó. Tenía miedo, Gustavo, miedo de perderte, miedo de lo que pudiera pasarle a Antonia. Cada día que pasaba se volvía más difícil decir la verdad. Ernesto y Miguel, que hasta ese momento habían permanecido en silencio, intercambiaron miradas de sorpresa. Esto era más jugoso de lo que habían imaginado. «Así que la niña es tu sobrina», murmuró Ernesto, una sonrisa maliciosa formándose en sus labios. «Esto sí que vale oro». Gustavo, recordando súbitamente la presencia de los matones, se interpuso entre ellos y Raquel. «Esto no les concierne. Váyanse». Miguel soltó una carcajada áspera. «¿Irnos? Amigo, esto apenas comienza. Tenemos aquí una historia que valdría millones en los tabloides». El detective, que había permanecido en un segundo plano, dio un paso adelante. «Señores, les sugiero que se retiren. Esto es un asunto familiar». Pero Ernesto y Miguel no estaban dispuestos a dejarlo ir tan fácilmente. La tensión en el sótano era palpable, como un cable a punto de romperse. Raquel, viendo el peligro inminente, tomó una decisión desesperada. Se acercó a Ernesto y Miguel, su voz firme a pesar del miedo. «Les propongo un trato. Les daré todo el dinero que tengo guardado, pero deben dejarnos en paz.
para siempre. Gustavo la miró sorprendido. Raquel, no tienes que hacer esto. Ella le devolvió la mirada, sus ojos llenos de determinación. Sí, tengo que hacerlo, por Antonia, por nosotros. Ernesto consideró la oferta por un momento. Todo el dinero, ¿eh? ¿Y cómo sabemos que no nos estás engañando? Porque, dijo Raquel sacando una llave de su bolsillo, les mostraré dónde está guardado, ahora mismo. El sótano se sumió en un tenso silencio, mientras todos procesaban la propuesta de Raquel. Gustavo, dividido entre la incredulidad y la admiración, observaba a la mujer que creía conocer, descubriendo nuevas capas de su personalidad. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojizos. En algún lugar del barrio, Antonia jugaba, ajena al drama que se desarrollaba en torno a su existencia. El destino de todos pendía de un hilo, y la decisión de Ernesto y Miguel podría cambiarlo todo. El crepúsculo teñía el cielo de un rojo sangre, cuando Raquel guió al grupo fuera del sótano. Las calles del barrio marginal estaban inusualmente silenciosas, como si la naturaleza misma contuviera el aliento ante el drama que se desarrollaba. Gustavo caminaba junto a Raquel, su mano rozando la de ella, un gesto inconsciente de protección. El detective lo seguía de cerca, su mirada atenta a cualquier movimiento sospechoso de Ernesto y Miguel, que cerraban la marcha con sonrisas codiciosas. De repente, un grito infantil rompió el silencio. «¡Mami!». Raquel se congeló. Antonia corría hacia ella, su pequeño rostro iluminado de alegría. Detrás de la niña, Carmen avanzaba con expresión preocupada. «Lo siento», jadeó Carmen. «No pude retenerla más tiempo». Gustavo observó a la niña, su sobrina, con una mezcla de asombro y dolor. El parecido con Melissa era innegable. Antonia se detuvo en seco al ver a los desconocidos. Sus ojos, grandes y asustados, se fijaron en Gustavo. «¿Quién es él, mami?». Antes de que Raquel pudiera responder, Ernesto dio un paso adelante. «Nadie importante, pequeña. Tu mami va a venir con nosotros un momento». El pánico se apoderó de Raquel. «No, esperen, déjenme llevar a Antonia con Carmen, por favor». Miguel negó con la cabeza. «Ni hablar. La niña viene con nosotros, es nuestra garantía». Gustavo, incapaz de contenerse más, explotó. «No van a tocar a mi sobrina». El caos se desató en cuestión de segundos. Ernesto agarró a Antonia, quien comenzó a gritar y patalear. Gustavo se lanzó contra él, mientras Miguel sacaba una navaja. El detective intentó intervenir, pero recibió un golpe que lo dejó aturdido. Raquel, en medio del tumulto, tomó una decisión desesperada. «¡Basta!», gritó con todas sus fuerzas. «Iré con ustedes, haré lo que quieran, pero dejen a Antonia». El tiempo pareció detenerse. Ernesto, aún sujetando a la niña que lloraba desconsolada, consideró la oferta. «Tú y el dinero, es nuestra última oferta». Gustavo, con un hilo de sangre corriendo por su sien, miró a Raquel con desesperación. «No lo hagas, por favor». Pero Raquel ya había tomado su decisión. Con una mirada de disculpa hacia Gustavo y un beso rápido en la frente de Antonia, asintió. «Acepto». Ernesto soltó a la niña, que corrió a los brazos de Gustavo. En un movimiento rápido, Miguel agarró a Raquel y la arrastró hacia un coche que esperaba en la esquina. «¡Raquel!», gritó Gustavo, intentando seguirlos mientras sostenía a Antonia. Pero era demasiado tarde. El coche arrancó con un chirrido de neumáticos, llevándose a Raquel y dejando tras de sí una estela de polvo y desesperación. El barrio quedó en silencio, roto solo por los sollozos de Antonia y la respiración agitada de Gustavo. El detective, recuperándose del golpe, sacó su teléfono para pedir refuerzos. La noche caía sobre la ciudad, trayendo consigo la promesa de más peligros y revelaciones. Raquel se había sacrificado por proteger a su familia, pero el precio a pagar aún estaba por verse. La noche había caído sobre el barrio marginal, envolviendo las calles en sombras inquietantes. Gustavo, con Antonia aferrada a su cuello,
Caminaba de un lado a otro frente a la casa de Carmen. Su mente era un torbellino de emociones, preocupación por Raquel, confusión por las revelaciones recientes y un amor recién descubierto por la sobrina que acababa de conocer. ¿Dónde está mami?, preguntó Antonia entre sollozos, su carita hundida en el hombro de Gustavo. Él tragó saliva, buscando las palabras adecuadas. La encontraremos, cariño, te lo prometo. El detective, que había estado haciendo llamadas, se acercó a Gustavo. He alertado a mis contactos en la policía. Están rastreando el vehículo, pero necesitamos más información. Carmen, que había estado observando desde el porche, intervino. Conozco este barrio como la palma de mi mano. Tengo una idea de dónde podrían haber llevado a Raquel. Gustavo la miró, una chispa de esperanza iluminando sus ojos cansados. ¿Dónde? Hay un viejo almacén abandonado cerca del río, explicó Carmen. Es conocido por ser el escondite de tipos como Ernesto y Miguel. Sin perder un segundo, Gustavo se dirigió al detective. Vamos allá, ahora. Espera, dijo Carmen, tomando a Antonia de los brazos de Gustavo. La niña se queda conmigo. Estará más segura aquí. Gustavo dudó por un momento, pero sabía que Carmen tenía razón. Besó la frente de Antonia, prometiéndole que volvería pronto con su mami. Mientras Gustavo y el detective se adentraban en la noche, la comunidad del barrio comenzó a movilizarse. La noticia del secuestro de Raquel se había extendido como fuego, y muchos de los vecinos que habían sido testigos de su generosidad en los últimos días se ofrecieron como voluntarios para ayudar en la búsqueda. En grupos pequeños, armados con linternas y determinación, peinaron las calles y callejones. La solidaridad que Raquel había sembrado en sus pocos días en el barrio estaba dando frutos en el momento más crítico. Mientras tanto, en el almacén abandonado, Raquel enfrentaba sus propios demonios. Atada a una silla, escuchaba a Ernesto y Miguel discutir sobre qué hacer con ella. Deberíamos pedir un rescate, sugirió Miguel. Su novio rico pagará lo que sea. Ernesto negó con la cabeza. No, idiota, esto es más grande. Piensa en los secretos que tiene. Podríamos vender la información al mejor postor. Raquel, a pesar del miedo que la consumía, mantuvo la calma. Sabía que su única esperanza era ganar tiempo y mantener a Antonia a salvo. De vuelta en las calles, Gustavo y el detective se acercaban al almacén. El corazón de Gustavo latía con fuerza, una mezcla de miedo y determinación impulsándolo hacia adelante. Raquel, susurró en la oscuridad, te encontraré, y cuando lo haga, nunca más te dejaré ir. La noche avanzaba, y con cada minuto que pasaba, el destino de Raquel pendía de un hilo más delgado. La carrera contra el tiempo había comenzado, y solo la verdad y el amor podrían salvarla ahora. El almacén abandonado se alzaba como una sombra siniestra contra el cielo nocturno. Gustavo y el detective se acercaron con cautela, sus pasos silenciosos sobre el asfalto agrietado. A lo lejos, se escuchaban las voces de los vecinos que se habían unido a la búsqueda, un coro de esperanza en la oscuridad. Dentro del almacén, Raquel luchaba contra las ataduras que la mantenían cautiva. Cada movimiento le recordaba aquel día fatídico, 2 años atrás, cuando Melissa había regresado inesperadamente. El recuerdo la golpeó con fuerza. Melissa, con ojos salvajes y desesperados, irrumpiendo en el apartamento donde Raquel cuidaba a la pequeña Antonia. «Dame a mi hija», había exigido Melissa, su voz quebrada por la emoción. Raquel, sorprendida y asustada, había intentado razonar con ella. «Melissa, por favor, piensa en lo que estás haciendo. Antonia necesita estabilidad». Pero Melissa estaba más allá de la razón. Con una fuerza nacida de la desesperación, había arrebatado a la niña de los brazos de Raquel y había huido. Raquel la persiguió por las calles, gritando su nombre, rogándole que se detuviera. Pero Melissa se había desvanecido en la noche, llevándose a Antonia consigo. Días de búsqueda frenética siguieron. Raquel, consumida por la culpa y el miedo, recorrió cada rincón de la ciudad.
Fue en ese mismo barrio marginal donde finalmente encontró a Melissa, viviendo en condiciones deplorables, incapaz de cuidar adecuadamente de Antonia. La confrontación que siguió fue desgarradora. Melissa, entre lágrimas, admitió que no estaba preparada para ser madre. «Cuídala tú», había suplicado, colocando a una Antonia llorosa en brazos de Raquel. «Dale la vida que yo no puedo darle». Y así, con el corazón destrozado pero determinada, Raquel había tomado la decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Decidió criar a Antonia como propia, ocultando la verdad a todos, incluso a Gustavo. De vuelta en el presente, Raquel sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Cómo explicar todo esto? ¿Cómo hacer entender que cada mentira, cada secreto, había nacido del amor y del deseo de proteger? Afuera, Gustavo y el detective se preparaban para entrar al almacén. El detective sacó su arma, mientras Gustavo sentía que su corazón latía con tanta fuerza que temía que lo delatara. «A la cuenta de 3», susurró el detective. Gustavo asintió, preparándose para enfrentar no solo a los secuestradores, sino también a las verdades que Raquel pudiera revelar. Dentro, Ernesto y Miguel discutían acaloradamente sobre su próximo movimiento, ajenos a la amenaza que se cernía sobre ellos. La tensión en el aire era palpable. El pasado, el presente y el futuro estaban a punto de colisionar, en un momento que cambiaría sus vidas para siempre. 1, 2, 3. La puerta del almacén se abrió de golpe. El estruendo de la puerta al abrirse resonó en todo el almacén. Gustavo y el detective irrumpieron en la oscuridad, sus siluetas recortadas contra la luz de la calle. «¡Policía! ¡Nadie se mueva!», gritó el detective, su arma apuntando hacia las sombras. Ernesto y Miguel, tomados por sorpresa, reaccionaron instintivamente. Miguel sacó su navaja, mientras Ernesto agarraba a Raquel, usándola como escudo humano. «Un paso más y ella lo paga», amenazó Ernesto, su brazo apretando el cuello de Raquel. Gustavo, al ver a Raquel en peligro, sintió que la sangre le hervía. «Suéltala, maldito», rugió, dando un paso adelante. El detective lo detuvo. «Tranquilo, Gustavo, no empeoremos las cosas». Raquel, con el corazón latiendo desbocadamente, miró a Gustavo. Sus ojos se encontraron en la penumbra, comunicando 1000 emociones en un instante. «Gustavo», susurró ella, «lo siento tanto». Él negó con la cabeza. «No, Raquel, yo lo siento. Siento no haber estado ahí para ti, para Melissa, para Antonia». Miguel, nervioso, movía su navaja de un lado a otro. «Cállense. Nadie se mueve o la corto». Pero algo había cambiado en el ambiente. La mención de Antonia pareció despertar algo en Raquel. Con una fuerza que no sabía que poseía, clavó su codo en el estómago de Ernesto. El hombre, sorprendido, aflojó su agarre. Raquel aprovechó ese momento para liberarse, corriendo hacia Gustavo. Todo sucedió en cuestión de segundos. El detective disparó al aire, desorientando a Miguel y Ernesto. Gustavo atrapó a Raquel en sus brazos, protegiéndola con su cuerpo. Afuera, las sirenas de la policía se acercaban, atraídas por el disparo. Los vecinos que habían estado buscando a Raquel comenzaron a rodear el almacén. Ernesto y Miguel, viéndose acorralados, intentaron huir. Pero la comunidad del barrio, unida por la causa de Raquel, les cerró el paso. En medio del caos, Gustavo sostenía a Raquel, sus frentes juntas, sus respiraciones agitadas mezclándose. «Tenemos tanto de qué hablar», dijo él, su voz quebrada por la emoción. Raquel asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lo sé, y te contaré todo, lo prometo». Mientras la policía entraba al almacén y los vecinos vitoreaban, Gustavo y Raquel permanecieron abrazados, el mundo a su alrededor desvaneciéndose por un momento. «Antonia», susurró Raquel de repente, el miedo volviendo a sus ojos. Gustavo la tranquilizó. «Está a salvo con Carmen. Vamos a buscarla». Salieron del almacén, tomados de la mano, hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. La verdad, tan largamente oculta, finalmente había salido a la luz.
y aunque sabían que el camino por delante no sería fácil, estaban dispuestos a recorrerlo juntos. La noche, que había comenzado con miedo y secretos, terminaba con esperanza y promesas de redención. El barrio marginal, testigo silencioso de tantos dramas, ahora era el escenario de un nuevo comienzo para Raquel, Gustavo y la pequeña Antonia. El amanecer encontró a Raquel y Gustavo en la sala de espera del hospital local. Las horas transcurridas desde el rescate habían sido un torbellino de declaraciones policiales, exámenes médicos y explicaciones fragmentadas. Raquel, con una manta sobre los hombros y una taza de café frío entre las manos, miraba por la ventana. El sol naciente bañaba la ciudad con una luz dorada, como si prometiera un nuevo comienzo. Gustavo se sentó junto a ella, ofreciéndole una sonrisa cansada. El detective dice que Ernesto y Miguel confesaron. No nos molestarán más. Raquel asintió, agradecida, pero su mente estaba en otro lugar. Antonia, ¿cómo le explicaremos todo esto? Gustavo tomó su mano, entrelazando sus dedos. Juntos, Raquel, lo haremos juntos. En ese momento, Carmen apareció en el pasillo, llevando de la mano a una Antonia adormilada. La niña, al ver a Raquel, corrió hacia ella. ¡Mami!, gritó, lanzándose a sus brazos. Raquel la abrazó con fuerza, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Mi amor, mi pequeña. Gustavo observaba la escena, su corazón dividido entre la ternura y el dolor. Esta niña, su sobrina, era el vivo retrato de Melissa. Cuando Antonia finalmente se calmó, Raquel la sentó en su regazo. Cariño, hay algo que necesitamos contarte. Con palabras suaves y simples, Raquel comenzó a explicar. Le habló de Melissa, de cómo había necesitado ayuda y de cómo Raquel había prometido cuidarla. Pero, ¿eso significa que no eres mi mamá?, preguntó Antonia, sus grandes ojos llenos de confusión. Raquel sintió que se le partía el corazón. Soy tu mamá en todo lo que importa, mi amor. Te he cuidado y amado desde el primer día. Gustavo se arrodilló frente a ellas. Y yo soy tu tío, Antonia, el hermano de tu mamá Melissa. La niña miró a Gustavo, luego a Raquel, procesando la información. Finalmente, con la inocencia propia de su edad, preguntó, ¿puedo tener dos mamás? Raquel soltó una risa entre lágrimas, abrazando a Antonia. Claro que sí, mi vida. Mientras la familia recién reunida compartía este momento íntimo, los padres de Gustavo llegaron al hospital. Elena y Roberto Castilla se detuvieron en seco al ver a Antonia, reconociendo inmediatamente los rasgos de su hija perdida. Dios mío, susurró Elena, llevándose una mano a la boca. Raquel y Gustavo se miraron, sabiendo que aún quedaban muchas explicaciones por dar, muchas heridas por sanar. Pero por primera vez en años, sentían que estaban en el camino correcto. El sol continuaba su ascenso, iluminando la sala de espera, y con esa luz llegaba la promesa de un nuevo día, de segundas oportunidades y de una familia que, aunque formada de manera poco convencional, estaba unida por el amor más puro. La sala de estar de los Castilla estaba inundada de una tensión palpable. Elena y Roberto, sentados en el sofá, no podían apartar la mirada de Antonia, quien jugaba inocentemente con una muñeca en el rincón. Raquel y Gustavo, tomados de la mano, enfrentaban a la familia con una mezcla de determinación y nerviosismo. Entonces, comenzó Roberto, su voz temblorosa, nuestra Melissa es... No lo sabemos, respondió Gustavo suavemente. Raquel fue la última en verla, hace 2 años. Todas las miradas se dirigieron a Raquel, quien respiró profundamente antes de hablar. Melissa estaba inestable cuando me dejó a Antonia. Prometí cuidar de la niña, pero no he sabido nada de ella desde entonces. Elena sollozó silenciosamente, su cuerpo sacudiéndose con cada respiración. Mi bebé, mi nieta, tantos años perdidos. Roberto, luchando por mantener la compostura, se dirigió a Raquel con dureza. ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Tienes idea del infierno que hemos vivido?
Raquel bajó la mirada, la culpa evidente en su rostro. Lo siento tanto. Tenía miedo. Quería proteger a Antonia, y cada día que pasaba se volvía más difícil decir la verdad. Gustavo apretó la mano de Raquel en señal de apoyo. Mamá, papá, sé que es difícil, pero Raquel ha sido una madre maravillosa para Antonia. Sin ella, quién sabe qué habría sido de la niña. Un silencio pesado cayó sobre la habitación, roto solo por el suave tarareo de Antonia mientras jugaba, ajena al drama que se desarrollaba a su alrededor. Elena, secándose las lágrimas, se levantó lentamente y se acercó a su nieta. Se arrodilló frente a ella, observando cada detalle de su rostro. «Hola, cariño», dijo con voz temblorosa. «Soy tu abuela». Antonia la miró con curiosidad. «¿Tengo una abuela?» Elena asintió, una sonrisa triste en sus labios. «Sí, mi amor, y un abuelo también». Roberto, conmovido por la escena, se unió a ellas. Poco a poco, la tensión en la habitación comenzó a disiparse, reemplazada por una mezcla agridulce de dolor por el pasado y esperanza por el futuro. Raquel y Gustavo observaban, sus corazones llenos de emociones contradictorias. Sabían que este era solo el comienzo de un largo proceso de sanación y reconciliación. «¿Crees que algún día nos perdonarán?», susurró Raquel. Gustavo la abrazó por los hombros. «Con el tiempo, amor, con el tiempo y mucho amor». Mientras la familia Castilla comenzaba el difícil camino de reconectarse y sanar viejas heridas. Afuera, el mundo seguía girando. En algún lugar Melissa seguía siendo un misterio sin resolver. Pero por ahora, en esta sala, un nuevo capítulo comenzaba a escribirse, uno lleno de segundas oportunidades y el poder redentor del amor familiar. El parque infantil bullía de actividad bajo el sol de la tarde. Antonia se balanceaba alegremente en un columpio, su risa resonando en el aire. Raquel la observaba desde un banco cercano, su rostro una mezcla de amor y preocupación. Gustavo se sentó junto a ella, ofreciéndole un café. «¿Cómo lo lleva?». Raquel suspiró. «Mejor de lo que esperaba. Es increíble cómo los niños pueden adaptarse». Observaron en silencio cómo Antonia interactuaba con otros niños, su sonrisa brillante y despreocupada. Sin embargo, de vez en cuando, la pequeña miraba hacia Raquel, como buscando seguridad. «Anoche me preguntó por Melissa», dijo Raquel en voz baja. Quería saber cómo era su otra mamá. Gustavo tomó la mano de Raquel. «¿Qué le dijiste?». «La verdad, o al menos la parte que una niña de 5 años puede entender. Que Melissa la amaba, pero no estaba lista para ser mamá». En ese momento, Antonia corrió hacia ellos, sus mejillas sonrojadas por el juego. «Tío Gustavo, ¿puedes empujarme en el columpio?». Gustavo sonrió levantándose. «Claro que sí, princesa». Mientras Gustavo empujaba a Antonia, Raquel notó una figura familiar acercándose. Elena Castilla, con una expresión indescifrable, se sentó junto a ella. «Es idéntica a Melissa a su edad», comentó Elena, su voz cargada de emoción. Raquel asintió, tensándose ligeramente. «Elena, yo...». «No», interrumpió Elena suavemente. «No he venido a recriminarte, he venido a agradecerte». Sorprendida, Raquel la miró. «Has cuidado de mi nieta cuando nadie más podía», continuó Elena. «Le has dado amor, estabilidad. Sé que no ha sido fácil». Las lágrimas amenazaban con derramarse de los ojos de Raquel. «La amo como si fuera mía». «Lo sé», respondió Elena tomando la mano de Raquel, «y eso es lo que importa ahora». Mientras conversaban, ninguna de las dos notó la mujer que observaba la escena desde lejos. Con el cabello teñido y gafas oscuras, Melissa contemplaba a su hija jugar con Gustavo. Su corazón se dividía entre el amor, el arrepentimiento y el miedo. Dando un paso atrás, Melissa desapareció entre la multitud. Aún no estaba lista para enfrentar su pasado, pero al menos sabía que su hija estaba en buenas manos. De vuelta en el parque, Antonia corrió hacia Raquel y Elena. «Mami, abuela, ¿vieron lo alto que me columpiaba?». Raquel y Elena compartieron una mirada de entendimiento antes de abrazar a la niña.
El camino por delante sería complicado, lleno de preguntas difíciles y emociones intensas. Pero por ahora, en este momento, el amor era suficiente. Gustavo se unió a ellas, completando el cuadro familiar. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos cálidos, la recién formada familia disfrutaba de un momento de paz, conscientes de que cada día traería nuevos desafíos y oportunidades para sanar y crecer juntos. La noche había caído sobre la ciudad cuando Gustavo y Raquel llegaron a casa después de dejar a Antonia con los Castilla. El apartamento, una vez escenario de tantos secretos, ahora parecía un espacio neutral para la conversación que ambos sabían que debían tener. Raquel se sentó en el sofá, agotada física y emocionalmente. Gustavo se unió a ella, manteniendo una pequeña distancia, el aire entre ellos cargado de palabras no dichas. «Creo que es hora de que hablemos», comenzó Gustavo, su voz suave pero firme. Raquel asintió, cerrando los ojos por un momento antes de enfrentarse a la mirada de Gustavo. «Tienes razón, te debo tantas explicaciones». «No solo explicaciones, Raquel», interrumpió Gustavo. «Necesito entender. ¿Cómo pudiste ocultarme algo así durante tanto tiempo? ¿Cómo pudiste mentirme cada día, mirarme a los ojos y...?» Su voz se quebró, la herida aún fresca en su corazón. Raquel sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. «Gustavo, al principio pensé que sería temporal. Creí que Melissa volvería, que todo se resolvería, pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y cada vez se hacía más difícil decir la verdad». Gustavo se pasó una mano por el cabello, frustrado. «Pero era mi hermana, Raquel, mi sobrina. ¿No confiabas en mí?» «Confiaba en ti», respondió Raquel, su voz apenas un susurro. «Pero tenía miedo. Miedo de perderte. Miedo de que me odiaras por no haber hecho más por Melissa. Miedo de que nos quitaran a Antonia». El silencio cayó sobre ellos, pesado y cargado de emociones. Gustavo se levantó, caminando hacia la ventana. La ciudad brillaba bajo la luz de la luna, ajena al drama que se desarrollaba en el apartamento. «Te amo, Raquel», dijo finalmente Gustavo, su voz quebrada. «Pero esto ha sacudido todo en lo que creía. Nuestra relación se construyó sobre mentiras». Raquel se acercó a él, dudando antes de poner una mano en su brazo. «No todo fueron mentiras, Gustavo. Nuestro amor, lo que sentimos el uno por el otro, eso siempre fue real». Gustavo se giró para mirarla, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «¿Cómo puedo estar seguro? ¿Cómo puedo confiar de nuevo?» Raquel tomó su rostro entre sus manos. «Dándome la oportunidad de demostrártelo, día a día, con honestidad total. No más secretos, no más mentiras, solo nosotros, enfrentando esto juntos». Se miraron a los ojos, años de amor luchando contra la traición reciente. Lentamente, Gustavo asintió. «No será fácil», advirtió. «Lo sé», respondió Raquel, «pero vale la pena intentarlo. Por nosotros, por Antonia, por la familia que podemos ser». Fuera, la ciudad continuaba su ritmo nocturno. Dentro del apartamento, dos corazones heridos comenzaban el largo camino hacia la reconciliación, conscientes de que el amor, aunque poderoso, necesitaría tiempo, paciencia y mucho trabajo para sanar las heridas del pasado. Rostros expectantes se dirigían hacia Raquel, quien de pie frente a todos respiró profundamente antes de comenzar a hablar. «Amigos», dijo, su voz temblando ligeramente, «les debo una explicación y una disculpa». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen, sentada en primera fila, le dirigió una sonrisa alentadora. Raquel continuó. «Cuando llegué aquí, estaba huyendo. No solo de mi boda, sino de mi pasado, de mis mentiras. Les conté una historia, pero no era toda la verdad. Murmullos recorrieron la sala, pero nadie interrumpió. «Antonia», dijo Raquel, su voz quebrándose al mencionar a la niña, «no es mi hija biológica, es mi sobrina.
Su madre, la hermana de mi prometido, no pudo cuidarla y me la confió. Guardé ese secreto, mintiendo a todos, incluso a la familia que amaba. Lágrimas corrían por sus mejillas mientras continuaba su relato, revelando cada detalle de su historia. Habló de Melissa, de su desaparición, de los años de mentiras y del rescate reciente. Cuando terminó, el silencio era palpable. Raquel, con el corazón en la garganta, esperó la reacción de la comunidad que la había acogido. Sorprendentemente, fue don Esteban, el anciano más respetado del barrio, quien se levantó primero. «Hija», dijo con voz ronca, «todos aquí tenemos un pasado. Todos hemos cometido errores. Pero lo que cuenta es lo que haces con tu presente». Carmen se unió. «Nos ayudaste cuando nadie más lo hizo. Eso es lo que importa». Poco a poco, más voces se alzaron en apoyo. Algunos compartieron sus propias historias de secretos y redención. El ambiente en la sala se transformó, pasando del juicio a la comprensión y la empatía. Raquel, abrumada por la emoción, propuso: «Quiero usar esta experiencia para hacer algo bueno. Propongo crear un programa de apoyo para madres jóvenes y niños en situación vulnerable en nuestro barrio». La idea fue recibida con entusiasmo. Pronto, la reunión se convirtió en una sesión de planificación, con vecinos ofreciendo ideas y recursos. Al final de la noche, mientras la gente se dispersaba, Raquel se encontró rodeada de abrazos y palabras de aliento. El peso que había cargado durante años parecía un poco más ligero. Afuera, Gustavo la esperaba. Al verla salir, radiante a pesar de las lágrimas, supo que habían dado un paso importante hacia la sanación. «¿Cómo fue?», preguntó abrazándola. Raquel sonrió por primera vez en mucho tiempo, sin reservas. «Fue liberador. Creo que finalmente estoy en el camino correcto». Mientras caminaban de regreso a casa, bajo el cielo estrellado, Raquel sintió que una nueva página se había volteado. El futuro, aunque incierto, brillaba con la promesa de redención y segundas oportunidades. El juzgado estaba en silencio cuando el juez tomó asiento. Raquel, Gustavo y los Castilla ocupaban un lado de la sala, mientras que Melissa, recién aparecida y visiblemente nerviosa, estaba en el otro. Antonia, ajena a la tensión, dibujaba tranquilamente en un rincón bajo la atenta mirada de una asistente social. «Estamos aquí para determinar la custodia de la menor, Antonia Castilla», comenzó el juez, su voz grave resonando en la sala. Raquel apretó la mano de Gustavo, su corazón latiendo con fuerza. Habían pasado meses preparándose para este momento, recopilando evidencias, testimonios, construyendo un caso sólido. El abogado de Raquel se puso de pie. «Su señoría, mi cliente ha sido la cuidadora principal de Antonia durante los últimos 5 años. Ha proporcionado un hogar estable, amor incondicional y todas las necesidades de la niña». Presentó documentos que mostraban la estabilidad financiera de Raquel, cartas de recomendación de maestros y vecinos, incluso el testimonio del programa de apoyo que había iniciado en el barrio marginal. Melissa, por su parte, parecía una sombra de la joven que alguna vez fue. Su abogado argumentó sobre los derechos biológicos, pero era evidente que luchaba contra la historia de abandono y inestabilidad de su cliente. El momento decisivo llegó cuando el juez llamó a Antonia. La pequeña, con sus grandes ojos inocentes, miró alrededor de la sala. «Antonia», dijo el juez suavemente, «¿sabes por qué estamos aquí hoy?» La niña asintió. «Para decidir con quién voy a vivir». «¿Y tú qué piensas sobre eso?» Antonia miró a Raquel, luego a Melissa y finalmente al juez. «Yo quiero a mi mamá Raquel. Ella siempre ha estado conmigo. Pero también quiero conocer a mi otra mamá». El juez asintió, conmovido por la madurez de la pequeña. Después de deliberar, tomó su decisión. «La custodia principal se otorga a Raquel Montero», anunció. «Melissa Castilla tendrá derecho a visitas supervisadas, con la posibilidad de revisar este acuerdo en el futuro, dependiendo de su progreso en terapia y estabilidad.
Raquel soltó un sollozo de alivio, abrazando a Gustavo. Melissa, aunque visiblemente decepcionada, pareció aceptar la decisión con una calma resignada. Fuera del juzgado, bajo el cálido sol de la tarde, Gustavo tomó a Raquel entre sus brazos. «Lo logramos», susurró, besándola suavemente. Raquel, con lágrimas de felicidad, asintió. «Sí, lo hicimos, juntos». Antonia corrió hacia ellos y ambos la levantaron en un abrazo familiar. A unos metros, Melissa los observaba, una mezcla de tristeza y esperanza en sus ojos. Raquel, notando su mirada, tomó una decisión. Se acercó a Melissa, aún con Antonia en brazos. «¿Quieres unirte a nosotros para un helado?», ofreció. «Creo que es un buen momento para que Antonia conozca un poco más a su otra mamá». Melissa, sorprendida por el gesto, asintió con gratitud. Mientras caminaban juntos hacia la heladería, Raquel reflexionó sobre el largo y tortuoso camino que los había llevado a este momento. Las mentiras, el dolor, los secretos. Todo había sido parte de un viaje hacia la verdad y el perdón. El futuro no sería perfecto, pero estaba lleno de posibilidades. Con amor, honestidad y la fuerza de una familia unida, enfrentarían cualquier desafío que viniera. Y así, bajo el cielo azul de una tarde de verano, una nueva historia comenzaba a escribirse. Una historia de segundas oportunidades, perdón y el poder redentor del amor verdadero. Si esta historia te ha gustado, nos encantaría que nos dejaras tu apoyo, dejando tu like y suscribiéndote a nuestro canal Palabras Narradas. También nos encantaría leerte en los comentarios. Para nosotros es muy gratificante hacerles pasar un momento agradable a nuestros seguidores. Muchas gracias por ese apoyo incondicional que nos demuestran en cada historia. Bendiciones.